Muchas gracias. Realmente una penita que no vino María Esther porque habla un perfecto judeo español y era un fiel testimonio para escuchar de su propia voz esta melodiosa lengua que acá da cuenta en algunos espacios de esos antecedentes históricos de su familia. También quiero agradecer acá a las instituciones por esta oportunidad y espero estar de acuerdo con esto que escribió María Esther para poder compartir con ustedes los judíos italianos en la Argentina entre los años 1930 y 1940. Creo que luego de la exposición de Max, que fue muy emocionante, a mí me conmovió, y de esta historia que cuenta, no sé cómo es tu nombre, Carmen, este es otro tema casi como complementario de todo esto que se dijo en esta mesa. La diáspora de judíos italianos a partir de 1938 trajo al puerto de Buenos Aires, en la Argentina, figuras de intelectuales que dieron lustre y prestigio con su presencia a la cultura del país, sin olvidar que la Universidad Nacional de Tucumán y otras del interior les abrieron sus puertas para que en ellas volcaran su experiencia y su saber. Ellos y sus familias no eligieron exilarse de su patria para buscar mejores condiciones económicas o por razones políticas. No tuvieron otra alternativa más que escapar de la persecución étnica y de la segregación racial vigente en Italia durante el segundo periodo del gobierno fascista de Benito Mussolini, cuyo decreto de septiembre de 1938, Medidas para la defensa de la raza en la escuela fascista, hizo el efecto de un veneno mortal inyectado en las propias venas de la sociedad italiana en su conjunto, tradicionalmente abierta y desprejuiciada en cuanto al componente semita de los judíos italianos. Ellos, los judíos italianos, sintieron la humillación de verse privados de los derechos de ciudadanos comunes que habían alcanzado con la instauración de la República en 1860. Cuando los israelitas obtuvieron su condición de ciudadanos y pudieron elegir libremente cómo y dónde vivir, hicieron lo posible por asimilarse al resto de la población. Y lo lograron hasta tal punto que ellos mismos admitían que la italianidad era un sentimiento tan propio que nunca se habían cuestionado problemas de doble lealtad en relación con su condición hebraica. No era algo que interfiriera en su identidad como italianos, o como venecianos, o turineses, o triestinos, o genoveses. Cuando su patria los había necesitado, habían servido en el ejército italiano, y podían mencionar nombres de memorables generales y soldados israelitas que fueron honrados como héroes de guerra en las contiendas con Austria en la Primera Guerra Mundial. Pero la aplicación de las leyes raciales en Italia, la experiencia del exilio forzoso y de la guerra, puso en emergencia la identidad de muchos italianos judíos aculturados. Aquellos que nunca se habían cuestionado ser diferentes del resto de la sociedad italiana se vieron víctimas de un plan sistemático de exclusión primero y de eliminación después. Era inevitable reflexionar entonces acerca de su condición judía. No todos pudieron o quisieron dejar Italia. Muchos subestimaron el peligro, como ya se dijo acá, que algunos se quedaron, no querían volver, no querían salir de su lugar natal. Se cernía sobre ellos por el simple hecho de no pertenecer a la raza aria, y no lograron ponerse a salvo durante la ocupación del norte de Italia por el ejército nazi. Entre los intelectuales italianos e israelitas arribados a nuestro país entre las décadas del 30 y del 40, se dio el hecho de que algunos de ellos descendían de judíos españoles radicados en la península itálica durante las sucesivas olas migratorias llegadas desde España, tanto en 1391 con la matanza de Sevilla como en 1492 con el decreto de expulsión, en busca de otros destinos más seguros a lo largo y a lo ancho de la cuenca del Mediterráneo y aún un poco más allá. Otros, con gran orgullo, atestiguaban el arraigo de sus familias desde 500 años y aún más, desde la época del Imperio Romano. Eso se podía advertir en los apellidos, que no denunciaban un origen hebreo en la mayoría de los casos, lo cual hacía más dificultosa la identificación
con un tronco étnico centroeuropeo o sefaradí. Tal vez por eso se fue una de las razones por las cuales en Italia no fueron estigmatizados por sus apellidos. Durante su permanencia en Italia no se problematizaban en cuanto a su condición de judíos, sefaradíes o escanasíes. Eran simplemente israelitas, hebreos, como decían ellos. En todo caso, eludían el gentilicio judeo porque no les sonaba bien. La mayoría de ellos hablaban italiano, con particularidades dialectales, pero no conservaron la lengua vernácula de los que llegaron desde España, el judeo español o yudesmo, también denominado ladino. Esta lengua caracterizó a los inmigrantes arribados a nuestro país en las primeras décadas del siglo XX, procedentes del Imperio Otomano, particularmente de Turquía, el Egeo, los Balcanes y Marruecos. Hay una gran diferencia entre estos inmigrantes de la cuenca del Mediterráneo, en general de los países balcánicos, con respecto a los italianos. Vamos a ver cómo eran. Los que llegaron a Tucumán. Arribaron a Tucumán el matemático Alessandro Terracini, su esposa Giulia, sus 3 hijos, Lore de 14, Cesare de 12 y Benedetto, por Baruch. Y regresaron a Italia entre 1947 y 1948. Uno de ellos, Benedetto, el menor de los Terracini, se recibió de médico y se fue a vivir a Turín, al menos hasta el año 1999, de donde se tienen noticias. En 1941 arribaron a Tucumán Aarón Benvenuto, lingüista, Benvenuto por Benveniste, digamos es la misma raíz, ¿no? Su hija Eva, 24 años, y su madre Eugenia Levi, viuda. Al finalizar la contienda regresaron a Italia, los Benveniste, pero su hija Eva regresó a Buenos Aires para casarse con un judío alemán. Aquí formó su familia. Y Benvenuto, su padre, se repartió entre Turín y Buenos Aires para compartir con su familia hasta que falleció en 1968. Esto es una inmigración, lo que estaban mencionando, de intelectuales italianos que llegaron a la Argentina, y vamos a ver qué desarrollaron. En 1938 arribó a Tucumán Renato Treves, abogado especializado en filosofía del derecho, que llegó solo. Se casó aquí con Fiammetta Lattes, tuvieron 3 hijos, y estas 2 familias de italianos israelitas, los Terracini, que estaban casados con los Benveniste, y los Treves, según cuenta Lore Terracini, eran las únicas que habían llegado a Tucumán. Cuando ellos partieron de regreso a Italia en 1947-48, llegaron desde Córdoba la familia del doctor Rodolfo Mondolfo, y la familia Turín, también israelita. Rodolfo Mondolfo, un conocidísimo filósofo. En Buenos Aires, en cambio, había muchos judíos italianos que se conocían entre sí. También los había en Córdoba, Mar del Plata y Rosario. Cuando los Terracini viajaban a la capital, tenían muchos amigos y parientes a quienes visitar, los Luzzati, los de Benedetti y otros amigos más. En 1939 arribó a Buenos Aires el doctor Rodolfo Mondolfo, gracias, filósofo especializado en historia de la filosofía. Su esposa, una médica patóloga, Agustina Algranati, conocido apellido sefaradí, y sus hijos ya casados, Hugo y Silvano. A María Esther le preocupaba el estado civil de los hijos de los inmigrantes. Está muy, muy atenta a eso. Hugo y Silvano, también médicos. Estuvieron 2 años en la capital. Pasaron luego a Córdoba, donde enseñó en la universidad lengua griega y dirigió un seminario de filosofía antigua en 1941. En 1947 lo contrató la Universidad Nacional de Tucumán y dirigió el Instituto de Filosofía y dictó Historia de la Filosofía Antigua. Su esposa hacía también investigación en el Instituto Miguel Lillo de la Universidad de Tucumán. En 1950 repentinamente falleció la esposa de Mondolfo a los 62 años, lo cual resintió la salud del doctor, y en 1952 regresó para estar cerca de los hijos. Falleció en 1976, casi cuando cumplía 100 años de edad. Invitado por la Universidad Nacional de Tucumán, visitaba por esos años la Casa de Altos Estudios
el matemático Beppo Levi, de reconocido prestigio académico, fundador del instituto que lleva su nombre en la ciudad de Rosario, donde se había establecido con su familia. Nunca quiso regresar a Italia y permaneció en la Argentina hasta 1961, año en que falleció. De los intelectuales italianos refugiados en nuestro país, algunos se afincaron en Argentina, y aunque otros regresaron al finalizar la guerra, mantuvieron vínculos con nuestro país e instituciones, como en el caso de la doctora Lore Terracini, quien regresó en numerosas oportunidades al país y a nuestra Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Tucumán. Habiendo recibido su título universitario de profesora en letras, siempre guardó un afecto muy especial por nuestra facultad, y lo hizo efectivo cuando antes de morir testó para que su biblioteca fuera trasladada desde Turín, en Italia, hasta la provincia de Tucumán, a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Todo se cumplió como ella había querido. Falleció en 1995. Sus libros y demás documentos están en la biblioteca de nuestra facultad, en un espacio especialmente asignado para resguardar ese tesoro bibliográfico. Entre sus libros, Lore Terracini reunió un material abundante y muy valioso sobre cultura judía, europea, oriental, israelí, dando así testimonio de una faceta de su personalidad profundamente consustanciada con sus raíces judías. Al igual que los Mondolfo, los Terracini, Alessandro, Benvenuto y Lore dejaron la huella de su paso por esta provincia de Tucumán, lo que nos honra y nos obliga a un homenaje en su memoria. Un dato también importante que nos ha hecho reflexionar sobre el sustrato sefaradí de algunos de los emigrados que estuvieron en Tucumán es el apellido de la esposa del doctor Mondolfo, la doctora Augusta Algranati. La familia de Augusta indudablemente debió seguir igual derrotero, solo que quedaron arraigados en Italia y no buscaron ir más allá, como pasó con muchos hispanohebreos que siguieron hasta el Oriente Medio o a los Balcanes. Los historiadores explican que en muchos lugares de Italia y del Mediterráneo en general se habían desarrollado pequeñas comunidades a partir de antiguos asentamientos judíos, y que éstas fueron engrosadas por judíos españoles después de la expulsión de 1492, aunque otra gran expulsión había tenido lugar un siglo antes con las matanzas de 1931. Y ya en aquella oportunidad muchos judíos españoles habían dirigido sus pasos a Italia, principalmente a Génova. Estos judíos que llegaron de Sefarad en número importante traían con ellos sus costumbres y su idioma, que no era otro que el español de la península. Pero contrariamente a lo que pasó en Turquía o en los países balcánicos, en Italia el español fue perdiéndose, tal vez porque el italiano, al ser una lengua latina, les resultaba fácil de asimilar, lo que no sucedió en los países donde se hablaban lenguas eslavas y orientales. En Venecia había un pequeño núcleo de familias muy ricas descendientes de judíos alemanes, rusos y austríacos, llegados en los siglos XVII, XVIII o aún antes. A partir de la segunda generación, ellos también ya hablaban el italiano. De todos modos, creo que podemos afirmar que la gran mayoría de los judíos de Italia somos sefaradíes.